ecosistema ha evolucionado desde su origen. El término acuñado en los años 30 se describe en los botánicos ingleses Roy Chapman, 1904-1990, y Sir Arthur Tansley, 1871-1955. En un principio, este se aplicó a unidades de diversas escalas espaciales, desde un pedazo de tronco degradado, charco, una región o la biosfera entera del planeta, siempre y cuando en ellas pudieran existir organismos, ambiente físico e interacciones. Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde se relaciona. Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. Esto también se puede definir así. Un ecosistema consiste en la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico. Más recientemente se le ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho análogo a las formaciones o tipos de vegetación. Por ejemplo, matorral, bosque, pinos, pastizal, etc. Esta simplificación ignora el hecho de que los límites de algunos tipos de vegetación son discretos, mientras que los límites de los ecosistemas no lo son. A las zonas de transición entre ecosistemas se le conoce como ecotonos. El concepto de ecosistema es especialmente interesante para comprender el funcionamiento de la naturaleza y multitud de cuestiones ambientales que se traerán con detalle en próximos capítulos. Hay que insistir en que en la vida humana se desarrolla una estrecha relación con la naturaleza y que su funcionamiento nos afecta. Es un error considerar que nuestros avances tecnológicos como los coches, las grandes cosas, las industrias, nos permiten vivir al margen del resto de la biosfera y el estudio de los ecosistemas, de su estructura y su funcionamiento. Nos demuestra la profundidad de estas relaciones. En todos los ecosistemas existe además un movimiento continuo de los materiales. Los diferentes elementos químicos pasan del suelo, el agua o el aire a los organismos y de unos seres vivos a otros, hasta que vuelven, cerrándose el ciclo al suelo, al agua o al aire. En el ecosistema, la materia se recicla en un ciclo cerrado y la energía pasa, o sea, fluye, generando organización en el sistema. El ecosistema es la unidad de trabajo, estudio e investigación de la ecología. Es un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos entre sí y con el conjunto de factores no vivos que forman el ambiente: temperatura, sustancias químicas presentes, clima, características geológicas y más. La ecología estudia la naturaleza como un gran conjunto en la que las condiciones físicas y los seres vivos interactúan entre sí en un complejo entramado de relaciones. Funcionamiento del ecosistema. El funcionamiento de todos los ecosistemas es parecido. Todos necesitan una fuente de energía que, fluyendo a través de los distintos componentes del ecosistema, mantiene la vida y moviliza el agua, los minerales y otros componentes físicos del ecosistema. La fuente primera y principal de energía es el sol. ¿Por qué son importantes los ecosistemas? Dado que los ecosistemas proporcionan a los animales y a las plantas todos los recursos que se necesitan para sobrevivir, estos son una parte muy importante de nuestro planeta. La comida de un animal, la vivienda y la comunidad provienen de su ecosistema. Los factores abióticos son los que permiten la supervivencia y el desarrollo del ciclo de vida natural de los seres vivos, es decir, todos los elementos no vivos dentro de un ecosistema son los factores abióticos. Dentro de los factores abióticos encontramos el aire, el agua, rocas, tierra, lluvia, nieve, sol y temperatura. Todos los seres vivos y aquellos que alguna vez lo fueron son los factores bióticos del ecosistema. Los factores bióticos incluyen plantas, animales, insectos, bacterias, hongos y todo ser vivo que forme parte del ecosistema. Lo clasificamos como organismos productores, organismos consumidores y organismos descomponedores.
Los organismos consumidores son aquellos que dependen de otros para sobrevivir, como los animales. Estos pueden consumir plantas y se los conoce como herbívoros, consumir otros animales y denominarse carnívoros, y alimentarse de vegetales y formar parte de los omnívoros. Los organismos productores se entienden como todo ser vivo capaz de producir su propio alimento, como las bacterias y principalmente las plantas forman parte de este grupo. Los organismos descomponedores son los que convierten a las moléculas orgánicas complejas en moléculas más simples. Las bacterias y los hongos son los principales organismos encargados de la descomposición. Un bioma es una clasificación que comprende áreas similares en cuanto a condiciones climáticas y el tipo de seres vivientes que habitan en determinadas regiones, por lo que puede entenderse que un bioma está conformado por varios ecosistemas. Se encuentran en las latitudes más bajas. Este bioma particular cae en el medio entre un prado y una región boscosa. A menudo bordean los bosques tropicales y pueden superponerse con otros tipos de biomas. Las praderas conforman un bioma cuyos ecosistemas predominantes lo constituyen los herbazales de clima templado, entre semiárido y húmedo, con una estación cálida y otra marcadamente fría en invierno. La taiga o bosque boreal es un bioma caracterizado por sus formaciones boscosas de coníferas, siendo la mayor masa forestal del planeta. Algunas veces es la zona más próxima a la línea de vegetación ártica. Cadena alimenticia en los ecosistemas. Dentro de un ecosistema podemos encontrar la cadena alimenticia, que aunque lo veamos como algo cruel algunas veces, es un proceso necesario que permite el equilibrio biológico de la naturaleza. Como por ejemplo, las plantas son consumidas por animales herbívoros que a su vez sirven de alimento para otras especies omnívoras o carnívoras. Finalmente, cuando estos mueren, los organismos descomponedores se alimentan y aprovechan esta etapa final de todo ser viviente. En conclusión, nuestro planeta está lleno de ecosistemas con diferentes características. Existen ecosistemas terrestres y acuáticos, pero hoy en día, debido a la creciente urbanización y desarrollo habitacional del ser humano, ya existe el ecosistema urbano, conformado por ciudades y cuyo estudio analiza las actividades que los humanos realizan para sobrevivir, cooperar y competir entre ellos.